Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Mónica Salas Palomino y vamos a seguir con nuestras clases en el curso de lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre el multilingüismo. Antes de eso, vamos a ver algunas imágenes. Pues vamos a tratar de leer lo que dice aquí. Imay nayan kai kan kusispa manchakuyman pinkakuywan uchayuy llakiska piñasca. Vamos a seguir leyendo. A ver qué dice aquí. Yisa sar siña niña. Ay, disculpen chicos, la verdad que yo no soy muy buena en leer este tipo de idiomas. Pues ahora que hemos visto estas imágenes y que hemos tratado de leer, espero que lo hayas también intentado en tu casita. Pues ahora dime, ¿qué idioma será esto que está escrito aquí? Y este idioma será el mismo idioma, será otro idioma. ¿Qué crees que sea? ¿De dónde crees que sean estos idiomas? Pero esto será el mismo. No parece. No creo que esto que está escrito aquí sea el mismo que está escrito en esta imagen. Pues hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Y de dónde crees que sean estos idiomas? Pues ahora lo vamos a ver. Hoy, como ya te he mencionado, vamos a hablar sobre el multilingüismo. Y primero vamos a ver qué es el multilingüismo. Pues el multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica, ¿sí? Multilingüismo. Multi quiere decir varios. Lingüismo quiere decir lenguas, idiomas. Multilingüismo, varias lenguas, muchos idiomas. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, pero ¿por qué será que vamos a hablar sobre esto? Porque aquí en el país que nosotros vivimos, que es nuestro hermoso Perú, se considera un país multilingüe. ¿Por qué multilingüe? Porque en nuestro país se hablan muchas lenguas, muchos idiomas. Por eso nuestro país se dice que es multilingüe. Y hoy vamos a aprender un poco de los idiomas que hay en nuestro país. Pero los idiomas que hay en nuestro país se dividen en dos, ¿sí? Vamos a ver lo que es la primera clasificación. La primera clasificación son las lenguas amerindias, que también se les llama lenguas nativas o vernáculas. Y estas lenguas son aquellas que existen en el Perú antes de que lleguen los españoles, ¿verdad? Tú has escuchado cuando los españoles llegaron aquí a nuestro país, todavía estaba el imperio incaico y ellos vinieron, ¿sí? Pero antes de que vengan los españoles, ¿será que los incas hablaban castellano? ¿Hablaban español? No, sí, ellos hablaban lo que es el runasimi, el quechua. Entonces, esas lenguas que antes hablaban los incas, aún las preculturas, ¿sí? Las preculturas, las preincas, las culturas preincas, la cultura chaví, la cultura mochica. La cultura mochica también tenía su idioma, cómo se comunicaban, y su idioma se le llamaba el muchit. Aún otras culturas también, como Tiahuanaco, Guari, como ya lo mencioné, Mochica, Nazca, Paracas, todos ellos tenían su idioma, su lengua. ¿Sí? Entonces a eso se consideran las lenguas amerindias, lenguas
o idiomas que se hablan aquí en nuestro país antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y aquí en nuestro país, pues, también tenemos lenguas que se hablan en la región sierra o región andina y lenguas o idiomas que se hablan en la región selva de nuestro país, ¿sí? Las regiones que tenemos, la costa, la sierra y la selva. Pues hay muchos idiomas que se hablan en estos lugares y vamos a conocer algunos de ellos. Y tenemos algunos ejemplos de lenguas amerindias. Ya sabes, amerindias porque son idiomas que se hablan antes de la llegada de los españoles. Pues como ya te dije, los incas hablaban el runasimi, hablaban el quechua y aún en nuestro país hay regiones donde se hablan el quechua, el jacaru, el cauqui. Aún también tenemos el aymara, ¿sí? Y todo eso que te he mencionado aquí son ejemplos, pero idiomas que se hablan en la región andina, quiere decir en la región sierra. Pero ¿sabías que en la región selva también hay varios idiomas, hay varias lenguas? Pues sí, amiguito, hay varios idiomas. Por ejemplo, en la selva se habla el achaninca, el llanesca, el aguaruna, el chipibo conibo, el cocoma, cocamilla y muchos más, porque en nuestro país están reconocidos como unas 47 lenguas que se hablan aquí en nuestro país. Por eso se dice que nuestro país es multilingüe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hablan muchas lenguas. Si ya conoces, son esto que hemos leído aquí, estos ejemplos son lenguas amerindias porque son lenguas que se hablan antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Los españoles no le enseñaron a hablar a estas personas estas lenguas, sino que ellos ya hablaban ya. Los incas hablaban el quechua, en otros lugares hablaban el jacuro, el cauqui. Aún en la selva hablaban chipibo, cocama y mucho más, ¿sí? Y aún se sigue hablando. En muchos lugares de la selva hay hay lugares muy alejados donde todavía hay tribus que hablan todas estas lenguas que te he mencionado y eso es poco porque hay muchas más. Ahora vamos a ver la siguiente clasificación que son las lenguas no amerindias. Acuérdate, la primera eran las lenguas amerindias, que eran lenguas o idiomas que se hablaban antes de la llegada de los españoles. Pues las lenguas no amerindias son aquellas que se hablan o que fueron ingresadas al Perú con la llegada de los españoles, que fue en el siglo XVI, quiero decir en el 1500 tantos, ¿sí? Los españoles vinieron y ellos trajeron su idioma. Por eso nosotros hablamos, vamos a ver acá un ejemplo, dice, buenos días, hora de levantarse. Nosotros hablamos el castellano, ¿verdad? Aún toda esta presentación de diapositiva no está en quechua, no está en aymara, ni achaninca, ni en chipibo, está en castellano. Entonces, esto se considera una lengua no amerindia, porque lo trajeron los españoles, ¿sí? El castellano. Pero, amiguitos, ¿sabías que aquí en el Perú no solo se habla castellano, también se hablan otras lenguas, pero el más hablado es el castellano. Y las otras lenguas lo hablan un grupo reducido de personas, muy pocas personas lo hablan, pero también hay. Por ejemplo, bonjour. ¿Qué idioma crees que sea este? Pues ese es el
francés. Tenemos aquí, sí, hay personas que hablan francés, pero ¿por qué hay personas que hablan francés? Porque de otro país vinieron, a nuestro país vinieron los italianos, vinieron los franceses, algunos también americanos vinieron a nuestro país, ¿sí? Por eso es que se habla esos idiomas, pero un grupo menor de personas, ¿sí? Muy pocas personas lo hablan. También tenemos el más conocido, sí, aún ustedes estudian, ¿verdad? Dice good morning, que es el inglés, ¿verdad? Que se habla aquí en el Perú, muy pocas personas lo hablan, pero también, sí, se considera una lengua no amerindia que fue traída a nuestro país. No fueron los españoles quienes lo trajeron, pero sí fueron lenguas que se trajeron después de la llegada de los españoles, ¿sí? Y también tenemos el árabe, que vinieron algunos países, algunas personas de esos países árabes, y por eso también hay un grupo menor de personas que también hablan el árabe y otras lenguas más, pero eso lo hablan muy pocas personas, ¿sí? El más hablado, la lengua no amerindia más hablado en el Perú es el castellano, ¿sí? Y creo que después le sigue el inglés, ¿sí? Porque también lo estudian muy bien. Entonces, esto ha sido la clase de hoy y vamos a seguir practicando en nuestras casitas. Nos vemos hasta la próxima clase.